Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a compartir hoy la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45 en adelante. Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante. Dice la palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Padre de la gloria, pedimos, Señor, que seas tú a través de esta palabra enseñándonos, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor amado, para recibir el mensaje de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, quiero compartir en esta mañana acerca de este texto. Nuestro Señor Jesús en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestras adversidades. Primer aspecto, quiero preguntar: ¿a quiénes le estaba sucediendo esto? ¿A quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos. Viene la adversidad, viene la tormenta, llega la crisis y es inevitable que llegue. Y una de las preguntas que nos hacemos nosotros siempre y nos devanamos la cabeza es decir: ¿por qué a mí? No, muchas veces no nos afecta tanto el momento de la situación, sino el preguntarnos a nosotros: ¿por qué eso me está sucediendo a mí? Pero vemos cómo le estaba sucediendo a sus discípulos, a los discípulos del Señor. Estaban con él. El Señor quedó allí en tierra, iba a orar y los envió para que atravesaran la barca, y ellos, sus discípulos, los escogidos por él, se encontraron en un momento dado intempestivamente en medio de una tempestad. ¿Sintieron temor? ¿Sintieron miedo? Dice la palabra de Dios, Salomón en el Eclesiastés capítulo 9 verso 2 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento.
Vemos que nos sucede esto a todos. ¿En qué radica la diferencia, mis amados hermanos? En lo que le sucede al impío y lo que nos sucede a nosotros. ¿Sí? En que al Hijo de Dios, el que ama a Dios, todos estos acontecimientos nos ayudan a bien. No al impío. ¿Sí? Entonces, al que ama a Dios, cualquier situación, por difícil que sea, no nos preguntemos ¿por qué a mí, Señor? Sino digamos, Señor, gracias, porque yo sé que esto me conduce a bien. En eso radica la diferencia. ¿También en qué radica la diferencia? Radica la diferencia. Jesús hablando en Mateo capítulo 7, en aquellos 2 cimientos, cuando desciende la lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpearon contra aquella casa. Cuando golpea intempestivamente la furia del viento, la tempestad contra nuestra casa, esta no cae, porque está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo a todos nos sucede esto, y no querramos estar tristes y angustiados pensando, pero ¿por qué a mí me sucede esto? A todos nos sucede. Vemos cómo José fue arrebatado del seno de su hogar por sus hermanos, estando allí en la comodidad, en un lugar especial por su padre, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo y luego fue a la cárcel. Job nos muestra la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Job, que quién era él. Dice en el verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y más adelante vemos nosotros cómo estaba siendo afectada su familia, sus hijos, sus bienes, el respeto que él merecía en su hogar y última, la afectación física. Y vemos que dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le llegó la crisis, le llegó la situación. Entonces, ¿por qué a nosotros nos llega? Pues porque nos llega, mis amados hermanos, porque nos sucede a todos, porque esa es la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 1 dice que él fue un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pero vemos más adelante, en el capítulo 6 de Daniel, el rey lo mandó a que lo echaran en el foso de los leones, siendo un hombre con un corazón dispuesto para nuestro Dios. Primer aspecto, hermanos, la crisis, la situación llega, y no preguntemos nosotros, Señor, ¿por qué a mí? Sino digamos, Señor, yo sé que soy un hijo tuyo y estoy, Dios del cielo, dispuesto para algo que me conduce a bien, porque esa es tu preciosa voluntad. Segundo aspecto que quiero compartir con ustedes, volvamos a Marcos capítulo 6. Recordemos que Jesús estaba ¿dónde? En tierra. Estaba orando, había despedido a la multitud y estaba orando. ¿Sí? Dice, verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él, Jesús, estaba ¿dónde? En tierra. ¿Sí? ¿Ellos estaban dónde? ¿Dónde estaban sus discípulos? En medio del mar. ¿Y dónde estaba Jesús? En tierra. Verso 48 dice, y viéndoles, ¿quién les estaba viendo? ¿Quién les estaba viendo? ¿Quién dice, y viéndoles? ¿Quién estaba viendo a sus discípulos? Jesús. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era
contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, ¿qué dice? Vino a ellos. Era cerca de las 3 de la mañana, oscuridad, el mar embravecido, los discípulos temerosos de que fueran a perecer, pero Jesús estaba viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Hermanos, buenas nuevas. Jesús ve nuestra fatiga cuando el viento es contrario. Él ve nuestra necesidad. Una de las situaciones que nos deprimen en medio de las necesidades es que pensamos que estamos solos. Pero al igual que Jesús estaba viendo que sus discípulos remaban con fatiga porque el viento les era contrario, Dios ve cuando estamos en medio de esas borrascas tremendas que nos hacen a nosotros pensar en un momento dado que vamos a perecer. Dios ve cuando estamos enfermos. Dios ve cuando estamos siendo juzgados injustamente. Dios ve cuando nuestra economía está afectada. Dios ve cuando estamos sobrecargados, estresados. Dios ve cuando lloramos por la situación que estamos pasando. Él está viendo toda nuestra necesidad. Meditaba en esta semana con mi esposa en el libro de Génesis. Veíamos en el capítulo 31, conocemos la historia de Jacob cuando va a donde Labán, ¿sí? Y trabaja 7 años por su hija Raquel, pero Labán, una vez termina los 7 años, lo engaña a Jacob y le da a su hija Lea y le dice: bueno, pero entonces el compromiso era que yo trabajaba con usted, para usted 7 años y me daba a Raquel, y ahora no me ha dado a Raquel sino me ha dado a Lea. Entonces ¿qué hago? Pues tiene que trabajar otros 7 años más. Y trabajó 7 años más, ya eran 14 años, pero seguían las injusticias de Labán para con Jacob. El capítulo 31, el verso 6 y el verso 7, la manifestación de lo que le estaba sucediendo a Jacob, dice: vosotros sabéis que en todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y más adelante en el verso 11 dice, diciéndole a Jacob, dice: y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Le está hablando a quién? A Jacob. Y le dice: porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. En medio de la injusticia, en medio de todo lo que está haciendo Labán a Jacob, que le ha cambiado su salario 10 veces, que no le ha cumplido, que le había engañado, y viene Dios y le dice: no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Hermanos, podemos hoy descansar en el Señor, porque Él está viendo nuestra adversidad y nuestra necesidad. No estamos solos. Él está viendo, al igual que vio a sus discípulos allí en medio de esa tempestad, así nos ve a nosotros en medio de la tempestad. No estamos solos. No estamos solos. Hay alguien que ve
nuestra necesidad. Y no solamente ve nuestra necesidad, porque podríamos decir, muchos ven nuestra necesidad. Pero la última parte del verso 48 de Marcos capítulo 6 dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Tercer aspecto, vino a ellos. Jesús, nuestro Dios, acude a nuestra necesidad. Él estaba allí en tierra, Él estaba llorando y fue caminando sobre el mar para llegar a donde estaban sus discípulos en medio de la necesidad. Qué hermoso es saber que nuestro Dios, al cual honramos, ve nuestra necesidad y acude a salvarnos de cualquier situación, por difícil que nosotros pudiéramos estar afrontando. Acude, claro que acude. Llega, claro que llega. Y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor ha venido a ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Y nos sucede como le sucedió a sus discípulos. Pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, ¿qué? No temáis. Hermanos, hoy el Señor está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo: estoy viendo tu necesidad y estoy acudiendo a tu necesidad. Ten ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy ahí contigo. Como le dijo a su pueblo en Isaías capítulo 41, verso 10, no temas, porque ¿qué? Porque yo estoy contigo. Ese es el argumento más grande con el cual puede hoy llenar Dios nuestro corazón y poder decir: no debemos temer, porque Él está con nosotros, Él está actuando, Él está mirando nuestras necesidades y está acudiendo a cada una de esas necesidades. Recordamos ahorita, estábamos hablando de ese Jacob que había sido engañado por su suegro Labán, y que el Señor le dijo: no temas, porque yo estoy viendo lo que Labán te ha hecho. ¿Sí? Yo estoy viendo lo que él te ha hecho. Y acudió el Señor a la necesidad, a suplir la necesidad que tenía Jacob. Claro que sí, mis amados hermanos. Verso 23 dice: entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. ¿Qué pasó con Jacob? Se fue, salió. Se fue de la casa de su suegro, cogió a sus 2 esposas, su ganado, sus siervos, y dijo: yo aquí no vuelvo, porque aquí hay engaño, porque mi suegro me ha engañado, porque me quita lo que es mío y aún encima dice que todo lo que hay es de él. Y le dijeron: oiga, señor Labán, Jacob se fue, partió, no se despidió. ¿Y qué dice Labán? Es lo que viene el verso 23. Tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. No con las mejores intenciones, pero Dios acude a defendernos. ¿Qué le dice? Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente.
Como quien dice, tenga cuidado usted de poner su mano sobre mi siervo Jacob. Usted es un hombre poderoso, pero yo he visto la aflicción de mi siervo aquí en su casa y hoy él se ha ido y usted ha ido tras él. Tenga cuidadito de hacerle daño, porque él es mi siervo. Como quien le dice, quieto en primera base. Labán no tiene nada, absolutamente nada que hacer frente a mi siervo. Y lo alcanza, ¿cierto? Verso 25 dice, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes el monte de Galaad, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Mire lo que exclama Labán: poder hay en mi mano para haceros el mal, ¿sí? Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Hermanos, ese es nuestro Dios. Cuidado con hacerle daño a mi siervo. Cuidado con hacerle daño a mi escogido, porque yo he visto la aflicción grande que él ha tenido y que tú le has hecho allí en tu casa. Hermanos, Dios acude, Dios pelea por nosotros, Dios está en medio de nuestra necesidad. David dijo, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Estaba siendo perseguido para ser asesinado. Y dice, Señor, yo esperaré en ti, a causa del poder del enemigo. Él es más fuerte que yo, pero Dios, tú eres mi defensa. Qué hermoso es que podamos sentir esta palabra con la que el Señor quiere hablarnos a nosotros, porque pasamos por adversidades y sufrimos en silencio, creyendo que Dios no conoce mi necesidad y que Él no acude a ayudarme en medio de mi situación. Hermanos, es tiempo de dar hoy gracias a nuestro Dios, de buscar en Él ese aliento que Él está dispuesto a ofrecernos a nosotros en medio de cualquier adversidad, por grande que sea para nosotros. Esperemos en Él, confiemos en Él, veamos la misericordia y veamos el obrar de Dios en Él. Estos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando los confrontan por no haberse arrodillado a honrar esa estatua que habían hecho, los llaman y lo colocan frente al rey y dice, ahora pues estáis dispuestos para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Mire la respuesta que le dan ellos. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermano, que seamos como estos tres hombres. Rey, enemigo, no importa tus amenazas, hagas lo que quieras, pero sé una cosa, si estamos seguros, y es que el Dios a quien servimos, Él nos librará. Él nos librará. Hermanos, eso que tenían estos hombres en su corazón, ¿será que lo tenemos nosotros en esta mañana? No importa las amenazas del enemigo, no importa lo que el enemigo quiera disponer, porque tenemos la plena seguridad de que sea grande la aflicción, Dios al cual servimos, Él nos librará. ¿Y los libró? Claro que sí. Claro que sí que los libró. Claro, mis amados hermanos. El Señor, Dios, es fiel. Es grande. Pasamos por esas situaciones, pero Él nos libra. Volvamos a Marcos capítulo 6. Dice que Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y sus discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ellos venían de esa alimentación de los 5,000 y no lo habían asimilado, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pero ya Jesús estaba con ellos y calmó el viento. Dice el verso 53, terminada la travesía. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Esa primera parte. ¿Qué dice? Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Dice terminada la travesía. Hermanos, hoy el Señor quiere hablarnos. Quiere decirnos, mis amados hermanos, que todas esas dificultades tienen un fin, que no son eternas, que por más de que tengamos esos momentos de crisis en nuestra vida, llega un momento en que Jesús está con nosotros y podemos decir: terminada la travesía, terminada mi situación de adversidad, terminada mi crisis, terminada mi enfermedad. Todo esto tiene un fin. Y hoy el Señor quiere decirnos: hay un momento en que tu travesía va a tener fin, en que tu situación va a tener fin, en que la adversidad va a tener fin, en que el juzgamiento va a tener fin, en que vamos a arribar a la orilla, en que vamos a tocar tierra firme, porque esas son las promesas de Dios para nosotros. Un día José amaneció en la cárcel. Tal vez para el hombre diciendo: nadie se acuerda de él. Pero ese mismo día terminó siendo segundo en el reino de los egipcios. Terminó su travesía. ¿Para qué? Con un propósito, para bien de su casa y de sus hermanos. Un día la palabra de Dios
En Job 42 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Terminó su travesía. Daniel injustamente fue llevado al foso de los leones y salió ileso. Y hoy puedes decir, de mi situación, de mi adversidad, un día Dios va a permitir que salga en bendición. Ese es nuestro Dios. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra. De alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos, escuchemos, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hermanos, después de esas tormentas, de esas borrascas, viene la bendición a nuestra vida. Viene la manifestación de nuestro Señor en amor y en misericordia, viendo que pasamos por desiertos muchas veces largos que nos parecen eternos, pero dice que todos los que lo tocaban al Señor quedaban sanos. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por esa su preciosa palabra. Solo cada uno de nosotros y nuestro Dios sabe por qué tormentas podemos estar pasando en esta mañana, por qué situaciones de adversidad extremas en la cual pensamos que vamos a perecer. Pero tengamos en cuenta que Dios está viendo eso, acude a nuestra necesidad y un día terminan esas situaciones, esos desiertos tan largos, y viene la bendición. Este es nuestro Señor Jesús. Este es el Dios Todopoderoso, el que lleva a sus discípulos a tierra firme y el que nos lleva a nosotros a tierra firme. Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Porque yo sé que hoy has querido hablarnos, Señor amado. Dar una palabra de aliento, Señor. En medio de las dificultades, Señor. En medio por lo que estamos pasando, Señor. No ha sido fácil, pero sabemos que tú has estado ahí con nosotros, Señor amado. Que tú nos consuelas, Señor. Que tú nos sanas. Que tú nos das las nuevas fuerzas, Señor bendito. Y un día podemos decir, terminada la travesía, Señor amado. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Sus hogares, sus familias, Señor. Sus necesidades, Padre del cielo. Que podamos, Señor, decir, yo sé que al Dios al que servimos, Él nos librará, Señor amado. Que esa fe la haya en cada uno de nosotros, Señor. Que ese acercarnos cada día a ti, Señor, marque la diferencia de poder decir, Señor, gracias, porque sé que no estoy solo, sino que tú estás aquí con nosotros. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos.